Bienvenidos al debate de France 24. Este jueves 10 de enero, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, juramentó para un segundo mandato como jefe de Estado. Una posesión cuestionada que cuenta con el repudio de buena parte de la comunidad internacional, la oposición y la Asamblea Nacional. Justamente el día de la posesión, la OEA declaró ilegítimo el nuevo mandato presidencial. A esto se suman las nuevas sanciones de Estados Unidos y el rechazo de la Unión Europea. Para el gobierno y para algunos mandatarios de la región, es completamente legítima. Se sustentan en los resultados electorales de mayo pasado, que dieron a Nicolás Maduro como ganador, sin contar con el grueso, por supuesto, de la oposición en los comicios. También lo respaldan los gobiernos de Rusia, China, Turquía e Irán. Les recuerdo que pueden participar en este debate en nuestra cuenta de Twitter, @France24, con la etiqueta El Debate France 24. Para debatir este tema nos acompaña en estudio el señor José Manuel Olivares. José Manuel es diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela por el partido Primero Justicia. Muchas gracias por acompañarnos. Nos acompaña también en el estudio el señor Xomin Laceras, periodista y colaborador del diario venezolano Tal Cual, integrante de la asociación Ávila Monserrate. Muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Y desde Caracas está con nosotros en el debate el señor Bassem Tajaldine, analista internacional. Gracias, señor Tajaldine, por estar con nosotros. Y el señor Omar Farías, constituyente de la Asamblea Nacional Constituyente e integrante del Partido Socialista de Venezuela. La primera pregunta, señor Farías, va para usted y empiezo diciéndole, la OEA declaró la posesión de Maduro este 10 de enero de ilegítima. Y le tengo que preguntar necesariamente si esta posesión fue la de un presidente electo o la de un presidente de facto. Bueno, en primer lugar, saludarlos desde acá, desde la Caracas irreductible, la Caracas revolucionaria, la cuna de los libertadores de América. Y bueno, en efecto, es la progresión de una agresión permanente de quienes hoy dirigen la Organización de Estados Americanos en contra de nuestro gobierno, en contra de nuestro país, al declarar ilegítimo a un presidente que fue electo con la mayoría del voto popular, por supuesto cumpliendo fielmente con el mandato de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que fue proclamada y votada en el año 99 y que, bueno, de alguna otra forma, después de haber cumplido el primer periodo de 6 años y además cumpliendo con los acuerdos no firmados por la oposición en República Dominicana del adelanto de las elecciones presidenciales en tiempos constituyentes, por supuesto, donde la Asamblea Nacional Constituyente, en aras de buscar la paz de este país, de nuestro país, propiciado por sectores oposicionistas y golpistas, convoca un proceso electoral y sale electo por voto mayoritario con más del 68% el presidente Nicolás Maduro, presidente en funciones y presidente capacitado para hoy ser juramentado tal y como lo establece nuestra Constitución en el artículo 231, que ante la imposibilidad de la Asamblea Nacional por estar sentenciada por el Tribunal Supremo de Justicia en desacato, es el Tribunal Supremo de Justicia quien asume la juramentación y por supuesto va cargado con la legitimidad democrática de un proceso electoral y por supuesto con la legalidad constitucional que le permite el artículo 231 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Por lo tanto, la OEA hace un pronunciamiento fuera de contexto, fuera de la realidad venezolana y son 19 países de la comunidad latinoamericana y caribeña, de la comunidad americana, quienes se pronuncian y que de alguna otra forma son parte de un grupo que están al servicio de los Estados Unidos, el imperialismo norteamericano, de pretender deslegitimar nuestro proceso revolucionario que le ha venido generando beneficios y calidad de vida a los venezolanos y a las venezolanas. Señor Olivares, ¿electo o de facto? Bueno, sin duda alguna que hoy hay una usurpación del poder, hay una elección que carece de base legítima, hay un proceso electoral convocado por un órgano ilegítimo como es la Asamblea Nacional Constituyente, en unas elecciones amañadas, viciadas, tramposas, sin ningún sustento popular. Este organismo no reconocido hoy ni por los venezolanos ni por ninguna parte del mundo convocó un proceso electoral fuera del tiempo legal, sin ningún tipo de base, un proceso amañado que hoy no reconoce el mundo.
Es vergonzoso ver lo que vimos hoy en nuestro país, cómo se usurpa el poder. Primera vez en la historia de nuestro país que estamos en una época tan oscura. Desde 1814 no vivía la República, un gobierno de esta manera. Desde 60 años, primera vez que se usurpa el poder en Venezuela. Hoy hay unas grandes verdades. La primera verdad, la pérdida de legitimidad popular. Un Nicolás Maduro encerrado. Un Nicolás Maduro que de casualidad sacaba el brazo, la mano por la ventana de un carro blindado porque no puede tener contacto con los ciudadanos por el repudio. En segundo lugar, la ruptura, y creo que es lo más importante del día de hoy. Hoy se rompió la cadena de mando. Hoy Venezuela no tiene comandante en jefe. Lo que quiere decir que cualquier acción de nuestra Fuerza Armada para devolver la democracia a los venezolanos no es un delito. Es un acto de responsabilidad de la Fuerza Armada para que nuevamente traslademos la voluntad al ciudadano, el poder del ciudadano y podamos regresar a unas elecciones al país. Hoy el mundo desconoce a Nicolás Maduro. Lamentablemente el señor que hablaba desde Caracas no reconoce, que la comunidad europea no reconoce a Nicolás Maduro, que toda América Latina no reconoce a Nicolás Maduro y que hoy hay un único responsable con un gobierno de facto de la crisis de los venezolanos, donde se profundizará más la crisis social, económica, política y sobre todo la crisis humanitaria que genera el fenómeno migratorio en toda América Latina. Señor Lacera, lo escuchamos. Bueno, efectivamente es un gobierno ya hoy en día de facto y yo quería anotar que este problema comienza y el actual régimen comienza a apartarse del régimen constitucional cuando en diciembre del 2015 perdió las elecciones parlamentarias y la oposición logró una mayoría calificada ya. A partir de ese momento el gobierno se propuso no perder ninguna otra elección y hacerlo de cualquier manera. Y a partir de ese momento empezamos a ver una serie de acciones como la designación irregular de magistrados que empezaron a anular las decisiones de la Asamblea. Se impidió el referéndum revocatorio en el año 2016. Se convocó una Asamblea Nacional también fuera de toda regularidad. En el año 2017 se llevaron a cabo elecciones a gobernadores también de manera absolutamente irregular y sin reconocer el triunfo de algunos candidatos. Y como lo decía ahorita el diputado Olivares, en el 2018 se convocaron unas elecciones totalmente a destiempo con partidos políticos de los principales inhabilitados, como el caso de Voluntad Popular y de Primero Justicia, y algunos de sus dirigentes presos o inhabilitados también, como fue el caso de López y el caso de Capriles. Señor Tajeldine, ¿electo o de facto desde Caracas? Sin duda electo. Mira, se podrá estar en contra del presidente, esto es un país democrático, nadie puede pensar igual, podrá tener sus críticas a las políticas económicas o su política externa, en el caso de la derecha, podrá tener sus críticas, pero existe algo que se llama la razón, algo que se llama la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y algo que se llama el derecho internacional. Esos tres aspectos están siendo desconocidos por un sector de la derecha venezolana, sin duda, un sector minúsculo, un sector completamente fracturado y que nada aporta al país, más bien ha sido bastante nefasto para la política interna, para el equilibrio de esa democracia inclusive que ellos dicen representar. Ellos hablan claramente de la necesidad de bloquear al país, ellos hablan públicamente de esto, se han aliado a sectores externos para esto, han pedido una intervención militar extranjera en Venezuela, han pedido la intervención militar de Estados Unidos públicamente. O sea, si este es un medio que es de Francia, si algún medio de Francia, algún político francés dice públicamente en un medio francés de que o solicita la intervención de Rusia o de cualquier otro país en Francia, yo creo que esto podría ser objeto de cualquier pena, así como pena legal me refiero, así como algunos voceros del gobierno de Venezuela han estado criticando y han dicho de que podrían ser objeto a sanciones mayores cualquiera de estos políticos que siguen violentando el derecho nacional, es decir, el sentido patriótico, y solicitar una intervención extranjera pueden ser sin duda objeto de cualquier acción política legal, como lo haría cualquier país, como lo haría Estados Unidos. Si un político estadounidense también pediría la intervención de Rusia o de cualquier otro país en los asuntos internos o una invasión. Es decir, estos son mercenarios políticos, estos son agentes al servicio de una política
completamente ajena al país, a la decencia, a la racionalidad, a los intereses del país. Eso es a lo que se ha estado enfrentando Venezuela, y quizás la mayor responsabilidad de lo que estamos enfrentando se debe a que en Venezuela no existe una derecha sensata, democrática, sino más bien una derecha sometida a intereses foráneos que pide públicamente una agresión contra su país, que ha pedido públicamente un bloqueo financiero y comercial contra su país, y por ende quedan descalificados ya como políticos, como agentes políticos o como políticos venezolanos. Gracias, señor Tajeldine. Tengo que seguir también con otras preguntas. ¿Qué futuro le espera a Nicolás Maduro con tantos cuestionamientos, señor Olivares? Bueno, escuchando a quienes defienden hoy la postura de Nicolás Maduro, ese es el problema de cuando se tiene personas tarifadas para defender algún tipo de régimen, cuando no hay argumentos y cuando se habla de la amenaza y no se habla del sufrimiento de los venezolanos. Qué vacío de ambas personas que han hablado desde Caracas cuando no se habla del hospital sin medicina, cuando no se habla de la malaria, de la difteria, del niño con desnutrición, de la migración venezolana. O sea, cuando se habla siempre es de la amenaza. Fíjate que la mitad del discurso fue deberían sancionar. No, aquí estamos pidiendo que se viva la democracia de los venezolanos, que se viva el derecho a elegir. Usted es médico, usted sabe de cerca qué es lo que está viviendo este sector. Totalmente. Y cuando tú ves que Venezuela tiene la cifra más alta de mortalidad materna, neonatal, cuando hay 90% de escasez de quimioterapia, cuando tú ves que estos individuos en su discurso no existe, sino ese discurso trasnochado de izquierda, derecha, de sanciones, el mundo cambió. Ese discurso trasnochado no lo creen los venezolanos, no lo cree el mundo. Hay una crisis real en el país que hay que darle solución. El gobierno, como decía mi hermano acá, cerró la vía democrática, cerró la vía del voto. El gobierno, cuando lo derrotamos en la Asamblea Nacional, cuando 14 millones de venezolanos eligieron una nueva Asamblea Nacional que hoy reconoce el mundo como única unidad legítima, como único órgano legítimo del poder venezolano, del Estado venezolano, decidió no ir más nunca en la elección. Smartmatic, la empresa que el gobierno le hacía las elecciones, declaró, mira, manipularon los resultados, no hay elecciones reales en Venezuela. Crearon el parapeto de la constituyente para intentar suplantar lo que es la Asamblea Nacional. ¿Con cuál razón? Para seguir endeudando el Estado venezolano, para seguir endeudando las reservas petroleras, para seguir haciendo malos negocios con Rusia y China, simplemente para meterse en ese mundo o en esa pelea inexistente de derecha e izquierda, cuando la preocupación real hoy es recobrar la vía democrática para solucionar los problemas del venezolano de a pie que hoy sufre en toda Venezuela. Voy con el señor Omar Farías. ¿Qué opinión le merece? ¿Qué futuro le espera a Nicolás Maduro? No, en primer lugar, seguir avanzando en el proyecto bolivariano que ha venido generando desde el año 99 con la llegada del presidente Hugo Chávez, todo el cambio a favor del pueblo venezolano. Yo quisiera preguntarle al diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela si está en Colombia paseando o fue a participar exclusivamente de los estudios de France 24 allá en Bogotá, porque bueno, se supone que ayer sesionaron aquí, el 5 sesionaron, y él debería estar aquí en Venezuela dando la cara por sus electores. Esos electores que lo escogieron también, en Colombia, esos electores también que lo escogieron con las mismas máquinas de Smartmatic que lo denuncia. Es decir, le va a responder, señor Farías. Permítame terminar, porque bueno, tú hiciste una alusión a mi persona y al compañero Tajeldine y no te interrumpimos. Solamente permíteme decirte lo siguiente: desde la Caracas revolucionaria, desde la Caracas cuna del libertador Simón Bolívar, esa misma que libertó a Colombia, esa misma que libertó a Ecuador, esa misma Caracas que hoy se levanta en contra de las agresiones del imperialismo norteamericano y de sus lacayos expresados en la Asamblea Nacional electa por el voto popular en el 2015, y ese mismo voto popular que llevó al presidente Nicolás Maduro el pasado 20 de mayo a ser reelecto como presidente de todos los venezolanos y la venezolana. Nosotros hoy seguimos desde aquí, desde Venezuela, luchando por recobrar la paz de nuestro país, recobrar los niveles de estabilidad que conquistamos con el comandante Hugo Chávez y que producto del rompimiento ante la desaparición física del comandante Chávez, el rompimiento de una posición entre comillas democrática de los sectores oposicionistas de este país, donde dijeron todo o nada, es decir, acabar con todo lo que había en este país. Bueno, se han lanzado en una carnicería en contra de nuestros pueblos y por supuesto con aliados internacionales que siempre han estado pendientes de los recursos naturales de nuestro país, por supuesto han llevado a esta crisis que hoy estamos atravesando todos los venezolanos y venezolanas. Sí, reconocemos que hay crisis en los sectores de salud, en los sectores de alimentación, pero son crisis generadas por todo este bloqueo financiero que viene impulsándose de los sectores que tú representas, diputado de la Asamblea Nacional, que hoy está en desacato y que además no goza de ningún tipo de legitimidad, porque si hoy goza
de legitimidad es el presidente Nicolás Maduro a ser electo el pasado 20 de mayo con más del 68% de los votos de los venezolanos y venezolanas válidos para ese proceso que vivimos. Y por supuesto la Asamblea Nacional Constituyente que vino Vamos a escuchar que no pudo asumir la Asamblea Nacional. Señor Farías, la respuesta de nosotros, de los otros dos invitados, pero antes que responda el señor Olivares, ¿qué es lo que está haciendo en Colombia? Claro, primero, bueno, un placer conocerlo. No sé quién es este individuo. Yo gané unas elecciones en el Estado Vargas con más de 100.000 votos. Ganamos una elección en el Estado Vargas. En segundo lugar, les recuerdo que son tan malos que ni se acuerdan de sus maldades, que González López, siendo director de SEBIN, me llamó a amenazarme, que tenía orden de captura y cual fue pública en Venezuela contra mí, contra mi hermano y contra mi esposa. Por cierto, mi hermano estuvo 11 meses preso cuando yo fui candidato a gobernador de Vargas, González que se López robaron las elecciones en la gobernación de Vargas, porque son un gobierno cobarde, un gobierno que atenta contra la familia. Vamos a escuchar, señor Farías, que usted tuvo la oportunidad para hablar y vamos a escuchar esta respuesta. Ya le doy la palabra. Hay que tomarse un tecito, una moringa esa que a usted le gusta para que se calme. Al final, González López hizo una amenaza, una orden de captura a quienes luchamos por nuestro país, porque ni siquiera se metió conmigo, porque es un cobarde, como es el gobierno usurpador de Venezuela, sino con mi esposa, con mi bebé de 6 meses, con mi madre y con mi hermano, porque son tan cobardes que se meten con la familia. Mi único delito, lo que he hecho y voy a seguir haciendo, luchar contra de la crisis humanitaria, luchar por los medicamentos en Venezuela, acompañar la lucha del sector salud. Y por último le digo, no sea mentiroso, hermano. No hay sanciones económicas del gobierno de Venezuela. Hay sanciones económicas de funcionarios corruptos como Andrade, que es de tu gobierno y hoy lo defiende. Entonces dejen de mentirle a los venezolanos, que ustedes son unos ladrones que se han robado el dinero de 20 años del país, acabaron con el país y hoy tienen a un país pasando hambre. No sigan mintiendo con unas sanciones que no estén para Venezuela, sino para funcionarios corruptos con nombre y apellido, que ojalá me pudieran explicar cualquiera de ustedes dos cómo tienen mansiones en Estados Unidos, en Europa y en Andorra, hablando de la famosa izquierda que le encanta tener avión privado y mansiones en los Estados Unidos. ¿Qué futuro le espera a Nicolás Maduro, señor Lacera? Vamos en orden, señor Farías, le doy la palabra al señor Laceras, me falta el señor Tajeldine y regreso con usted. Bueno, yo creo que en vista de la situación que se ha planteado a partir de hoy y del gran cerco, digamos, que se está haciendo a nivel internacional en contra del gobierno de Nicolás Maduro, creo que viene un periodo probablemente de inestabilidad y probablemente también de mayor represión por parte del gobierno, que es lo que ha venido sucediendo en los últimos meses, en los últimos años. Y las pruebas las tenemos, por ejemplo, en detenciones como la del diputado Requesens, que fue detenido y no tiene ni siquiera cargos ni un procedimiento justo al respecto. Entonces creo que lo que viene ahorita probablemente ante el aislamiento del gobierno es un periodo de mayor represión y probablemente de inestabilidad también general en el país. Señor Tajeldine, ¿qué le espera a Venezuela? Mira, a Venezuela espera enfrentar o quizás la profundización de lo que hemos venido enfrentando. Todas estas políticas de agresión, de bloqueo comercial y financiero, que es una realidad. Y de hecho hasta Rumsfeld, quien fuese embajador en Venezuela, en una de sus entrevistas admitió públicamente, hasta el propio Donald Trump ha hablado claramente y públicamente de que Venezuela, el Estado venezolano, no solamente las personas directamente a quien ellos sancionan, sino también el Estado venezolano está siendo objeto de sanciones, una política muy vieja, llevada adelante por Estados Unidos contra muchos países. ¿Cómo la acaba de comprar los autobuses? Ahí está Siria, ahí está Irán, ahí está China inclusive. Ahí están otros países que han sido objeto de estas sanciones. Habría que preguntarle a este diputado de la derecha venezolana, hoy refugiado, dice él, en Colombia, ¿quién está pagando su estadía ya en Colombia? ¿Quién está pagando la estadía de él, de Borges y de todo este combo de malhechores de la derecha venezolana que han huido del país? Vaya, con mucho dinero. Ellos acusan al gobierno de corrupción y yo digo, hay muchos elementos corruptos. Inclusive sí, él dijo algo de que hay unas casas en Estados Unidos. ¿Quién permitió allá en Estados Unidos esto? ¿Quiénes son estos que de pronto se van a Estados Unidos y encuentran refugio en Estados Unidos? Andrade, se llama Andrade, tesorero de Chávez, Andrade. Como Rafael Isea, como otros que son protegidos por Estados Unidos, como este diputado también de la derecha venezolana, hoy defendido y protegido por el gobierno colombiano. Es decir, son unos hipócritas, son unos inmorales. Además que cuentan con el apoyo de un imperio que él trata de negar, que ha venido a ejecutar acciones criminales, no solamente contra Venezuela, sino contra varios pueblos en el mundo.
y que pretende apropiarse de los recursos de Venezuela. Este diputado actúa en contra de los intereses del país, en contra de los intereses del propio pueblo que lo eligió, en contra de los intereses del pueblo venezolano. Es así la realidad que estamos enfrentando, y quizás nuestra peor desgracia, nuestra peor desgracia es tener una derecha tan apátrida como la que tenemos acá. Señor Farías, tengo que cambiar ahorita de pregunta para poder abarcar, bueno, todos los temas, y no solamente es el tema político, sino económico y el tema migratorio que queremos tocar. México es ahora un actor inesperado en lo que está sucediendo en Venezuela. ¿Es una nueva puerta que se le abre al país, señor Farías? Yo creo que la posición del Estado mexicano y de su presidente Andrés López Obrador va en sintonía con lo que pregonaba el comandante Chávez, que es la autodeterminación de los pueblos y la no intromisión de los asuntos internos de un gobierno con otro país. Yo creo que es consecuente además con la Constitución mexicana, que así lo establece, pero además destacar el hecho de la solidaridad que ha manifestado López Obrador con Venezuela, con nuestro gobierno, con nuestro pueblo, al atender y al, por supuesto, ver la crisis que se ha venido generando, pues con todo lo que ya hemos denunciado, el compañero Bacén y mi persona, y que además es negado por los sectores de la derecha, porque bueno, son los principales actores y ejecutores de esta política agresiva en contra de nuestro pueblo. Creo que es muy valiente su posición y nosotros esperamos seguir estrechando los lazos con el pueblo mexicano, con el gobierno mexicano, y además lograr con ellos seguir mejorando nuestras relaciones diplomáticas, nuestras relaciones comerciales, sobre todo en el área petrolera, que hoy Venezuela se encuentra en un proceso de recuperación de nuestra industria petrolera, digamos que propiciado además por estos sectores que de alguna otra forma, ante la tecnología norteamericana, que lamentablemente hemos heredado por más de 60 años de explotación petrolera en nuestro país, bueno, hemos venido avanzando y mejorando en ese sentido. Sin embargo, yo creo que hay que destacar también el hecho no solamente de México, sino la interesante posición de Uruguay, la interesante posición de otros países de América Latina y el Caribe que siguen firmes en el rechazo de la intención de Luis Almagro y de la OEA con estos 19 países, sobre todo con el grupo o el cartel de Lima, que pretenden deslegitimar a nuestro gobierno y la aplicación de la Carta Democrática sin tener las 2/3 partes del total de países. Por eso es que nosotros también decimos desde acá que así como la derecha logró o ha venido pretendiendo lograr poner de rodillas nuestra economía venezolana, también ha logrado acabar con lo último que quedaba con la Organización de Estados Americanos, al pretender, con el sesgo, con la intencionalidad que ha tenido Almagro en contra de nuestro país, en contra de nuestro gobierno, bueno, acabar con lo último que quedaba como Organización de Estados Americanos. Nosotros desde acá queremos decirle al pueblo que nos está escuchando, al pueblo colombiano, que creo que es la sede donde está Frank 24 en español, bueno, decirle de que Venezuela sigue siendo un país amigo, un país que de alguna otra forma sigue con los brazos abiertos para seguir recibiendo migrantes de otros países como lo recibimos en la década de los 60, 70, ¿Y estarán 80, ustedes en capacidad de recibir más migrantes en estas circunstancias? No solamente recibir los migrantes de otros países, sino también estamos recibiendo a quienes por todo este ataque mediático, esta campaña internacional brutal en contra de nuestro país, y por supuesto de vender, de que en otros países latinoamericanos la economía estaba desarrollándose en una situación completamente distinta a lo que pasaba en Venezuela. Por supuesto que a través del plan de regreso a la patria, de vuelta a la patria, nosotros estamos recibiendo nuevamente a nuestros hombres y mujeres que salieron en ese momento y que, bueno, le estamos dando una nueva oportunidad, porque Bien, este país lo vamos a resolver. Los problemas de este país lo vamos a resolver entre todos. Tengo que avanzar, me voy con el señor Laceras. Sí, ¿Opinión frente a México? Sí, no creo que la posición que ha adoptado México sea como para que el gobierno venezolano lance fuegos artificiales, ¿no? Porque si bien se ha apartado algo de la línea central del Uno grupo de los 14 del Grupo de Lima. Sí, se ha apartado del último comunicado, no se salió el Grupo de Lima, no envió tampoco ninguna delegación de alto nivel a la toma de posesión de Maduro, se abstuvo en la votación de la OEA de hoy, así que tampoco creo que es algo como para que el gobierno venezolano, digamos, se ufane mucho de ello. Evidentemente hay que ver qué posición toma México aquí en adelante, probablemente esté buscando tener un papel más activo desde el punto de vista de una actividad mediadora, es probable, no lo sabemos todavía, pero creo que las cosas hay que ponerlas en su justo lugar. Señor Olivares.
Mira, yo coincido con ese análisis. Yo creo que no. Hoy México tiene una postura, digamos, de evaluación. Es uno muy positivo cuando se haya salido del Grupo de Lima por petición de ellos. Yo le pidieron al Grupo de Lima que, si no estaban en contra, que ellos siguieran permaneciendo en el grupo. Yo destacaría hoy la posición de República Dominicana, de Haití, que ninguno de los dos gobiernos reconoce a Nicolás Maduro. Es que no es poca cosa. Yo creo que al final, cuando la gente es carente de argumentos y quiere disminuir las cosas, estamos hablando de que 19 naciones de América no reconocen a Nicolás Maduro. Estamos hablando que Paraguay cerró la embajada en Caracas. Estamos hablando que estás aislado internacionalmente, pero el discurso sigue siendo la misma retórica de la derecha, de la izquierda, de las sanciones. Un discurso trasnochado de los 60. Yo particularmente le deseo un buen gobierno al presidente Obrador. Es importante que se reivindique la izquierda después del desastre que hizo la izquierda en América del Sur, después del desastre de los Kirchner, después del desastre de Correa, después del desastre de Chávez, el desastre de Maduro. Es importante que se legitime ese gobierno socialista en el cual yo creo profundamente en la acción social, en los gobiernos, pero este gobierno de Venezuela no puede llamarse socialista. Cuando tienes ahí dos individuos que tienen media hora hablando de un discurso politiquero y no hablan de la gente. Insisto que el tema central de la política es ser la gente. Al final yo soy médico, pero soy político porque es lo mismo, son herramientas para ayudar. Y cuando tú hablas y nunca tienes en la ecuación al ciudadano, el ciudadano que está en las calles de Bogotá pidiendo dinero, es que un venezolano se va de Venezuela, ¿por qué? Se va a otro país a pasar trabajo, ¿por qué? Porque quiere. No, porque Venezuela, Nicolás Maduro le arrebata el sueño de los venezolanos. Cuando un joven venezolano, su sueño no es estudiar en la Universidad Central de Venezuela, como puedo estudiar yo, sino es irse a otro país, es caminar 8 días, agarrar un autobús, irse a pasar trabajo en otra nación. Cuando mis padres tienen que ver a su nieto crecer por la pantalla de un celular, por la persecución de un gobierno, y eso lo sufren millones de venezolanos en todo el mundo. Entonces, cuando vemos este discurso tan vacío, nos damos cuenta que lo que les interesa a esos individuos que están ahorita en la pantalla es el poder, las prebendas del poder, la comunidad del poder, y no realmente solucionar el problema del venezolano que hoy anhela y quiere paz para Venezuela. Por eso insisto, hoy hay una gran oportunidad para el mundo, para nuestro país y para la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de regresarle a los venezolanos la democracia, la paz y hacer un acto de justicia, porque, insisto, se ha roto la cadena de mando. Cualquier acción que tome hoy nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana no será un delito, y así lo hemos dicho y lo mantenemos desde la Asamblea Nacional de Venezuela, órgano reconocido el día de hoy por todo el mundo como el único órgano legítimo en la República Bolivariana de Venezuela. Señor Tajeldine, su respuesta frente al tema de México. Mira, primero yo estoy impactado con las declaraciones del diputado. Él es un señor muy altruista, él no codicia el poder. Su sector político, a quien él dice representar, tampoco codicia el poder del país. No, ellos son ajenos a esto. Vaya, hay que también recordarle al señor diputado que él sabrá de medicina y de matar gente también. Pero en América, en este continente, hay más de 19 países. Tengo más que de darle 30. la palabra al señor Olivares para que conteste esa acusación que usted le está haciendo. Sí. Y también en el mundo hay más de 194 países. Decir que la comunidad internacional, porque se nombran 19 países, que está representada por más de 194 países, es decir, llamar comunidad internacional a 19 países es algo... Claro, es que no se está llamando solamente a la comunidad internacional de América Latina, es la Unión Europea, es la Organización de Estados Americanos que finalmente agrupa a los de este hemisferio. ¿Cuántos países representa la Unión Europea y los 19 países en conjunto? 28. Tú que me entrevistas. Yo me imagino que Osetia del Sur es una gran representación del mundo entero. Hay 124 países en el mundo. Señores, Entonces, me queda muy poco tiempo y solamente vamos a poder hacer una pregunta y no los puedo dejar ir sin preguntar por el tema migratorio. La tensión entre Colombia y Venezuela comparten 2.200 kilómetros de frontera. Más de 1.102.000 venezolanos han llegado a territorio colombiano, por lo menos de los registrados, y ya son cerca de 3 millones de venezolanos por América Latina. ¿Cómo va a resolver Maduro esto? Bueno, primero al tarifado que está hablando ahorita, si tiene alguna prueba de acusación de algún paciente en mi contra, le pido que la haga público por irresponsable, por lo que acaba de decir. En mi ejercicio médico, como médico venezolano, con posgrado en radioterapia oncológica y medicina nuclear en la Universidad Central de Venezuela, hemos trabajado dignamente en hospitales venezolanos y seguiremos defendiendo la dignidad de los médicos venezolanos que ustedes quieren destruir y la dignidad de los pacientes de Venezuela que hoy merecen vivir y no morir por culpa del gobierno que tú tarifadamente hoy defiendes. Con el tema con Colombia, sin duda alguna hoy somos un problema para la región, el tema de la migración venezolana. Afortunadamente,
Obviamente la migración venezolana es de venezolanos honestos, trabajadores, que van a dar lo mejor de sí en otras naciones. Yo resumiría esto que ojalá sea una gran oportunidad para nosotros, quienes hemos aprendido a valorar el trabajo, la familia, el extrañar nuestro país, lo duro que es estar en otra nación, el trabajo que se pasa, sentimental, económico, vivir en otra nación, que tus padres, insisto, vean a sus nietos crecer por la pantalla de un celular, nos permita madurar como nación, volver a nuestro país a reconstruir una Venezuela próspera y de reconciliación. Mientras tanto, yo creo que a este país no me queda más que agradecerle lo que ha hecho por los venezolanos, el PEP, el permiso especial de permanencia que le ha permitido la legalidad y el trabajo a los venezolanos, las declaraciones continuas del gobierno colombiano, y pedirle a Colombia y a toda la región que siga incrementando la presión en el legítimo de Nicolás Maduro, que aquí está la Asamblea Nacional, y reitero para finalizar mi llamado a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana: se ha roto la cadena de mando, es su responsabilidad junto a las naciones del mundo, junto a la Asamblea Nacional, que entre todos devolvamos el poder al ciudadano y que Venezuela pueda elegir en unas elecciones quién es su presidente para acabar la usurpación, la tiranía, que todos podamos regresar al poder a Venezuela, recuperar el poder para los venezolanos, para los ciudadanos, y que sin duda alguna ese país de miseria, de odio y de confrontación, como estos individuos expresan, sea parte de un pasado oscuro de Venezuela. Gracias. Me quedan solamente 2 minutos muy breves, señor Las Heras. ¿Cómo va a evolucionar esa relación entre Colombia y Venezuela, el mayor receptor de la migración venezolana? Ok, yo creo que en vista de un panorama de inestabilidad, de mayor represión y de aislamiento en Venezuela, cabe esperar que los flujos migratorios hacia Colombia y el resto de los países de América del Sur continúen y se incrementen. Como tú mismo lo has indicado, son unas cifras tremendas, son unas cifras millonarias las de venezolanos que están afuera, y un incremento sería una inmensa tragedia para el país por todas las implicaciones que tiene de desgaste para el propio país y de rompimiento, por ejemplo, de las relaciones familiares que una migración tan grande implica. Señor Farías, lo escuchamos. No, bueno, primero coincidir con el actor, hoy diputado en el exilio de la Asamblea Venezolana, pero en Colombia, que bueno, yo comparto que los venezolanos que han migrado son venezolanos de altísima calidad, de altísima lealtad, además, con su profesión y con su país, y que, bueno, producto de toda esta diatriba política y responsabilidad de la derecha que han pretendido acabar con la paz de los venezolanos, han tenido que salir del país. Nosotros, por supuesto, que le decimos a estos venezolanos que aquí está su patria, que aquí está su país, que aquí está su gente, aquí está su pueblo, además que está su espacio para levantar la productividad de este país, para seguir levantando este país como lo encontramos antes de todo este proceso conspirador de frente que se dio a partir del año 2015, cuando se instaló esta asamblea nefasta, donde este diputado hoy fuera del país es miembro de él. Y bueno, además decirle al pueblo colombiano también que le damos las gracias, le devolvemos las gracias, porque nosotros hemos cohabitado con más de 5 millones de colombianos en este país, a la cual le hemos dado vivienda, a la cual le hemos dado alimentación, a la cual le hemos dado trabajo, sin nada a cambio, porque bueno, somos pueblos bolivarianos, somos pueblos hermanos de Latinoamérica, y por supuesto no compartimos, lo que sí no compartimos en este momento es con la historia del presidente colombiano Iván Duque, que habla, por supuesto, del Capitán América y de Superman y de Batman, que fueron los que lo independizaron. Fue Bolívar, desde Caracas, donde nació Bolívar, la que inspira a este gobierno bolivariano, la que ha inspirado a este proyecto político que le ha venido dando beneficio a la gente, solamente y por supuesto a consolidar este proceso. Me queda ya solamente 30 segundos o menos quizás. Señor Tajeldine, rápidamente su respuesta y nos vamos. ¿Cómo quedarían las relaciones con Colombia? Colombia no es un país soberano. Colombia es un país que posee más de 12 bases militares de Estados Unidos, además la narcopolítica, un sector muy comprometido y muy débil frente a la política nacional interna y exterior, es decir, está completamente sometida a la política de Estados Unidos y por ende tiene que actuar al compás de lo que se dice desde Estados Unidos. Creo que se van a deteriorar aún más las relaciones con ese país. De hecho, ya la hemos estado viviendo, muy grave la situación. De hecho, hasta se hablan, algunos voceros de Colombia hablan de la posible intervención militar contra el país. Ahí están, son públicas, notorias. Varios voceros han hablado de esto, de una intervención militar contra Venezuela, de prestarse. Claro está, eso indica que las relaciones podrían complicarse aún más con esa país. Algo muy grave. Bueno, debo cortarle ya, se nos acaba el tiempo, muchos temas se nos quedan aquí en el tintero para conversar, pero debemos finalizar. Muchas gracias a nuestros invitados en el estudio en Bogotá, a las personas que nos acompañaron desde Caracas, Venezuela. Gracias por estar con nosotros en el debate y siga con nuestra programación.